Santa Isabel de Hungría, reina y servidora de los pobres y enfermos. 17 de noviembre, Catholic Friends. En Santa Isabel parecía que la santidad venía desde la cuna. Nació en 1207 en Hungría. A los 4 años, entraba en la iglesia del castillo. Abría el gran libro de los Salmos y sin saber leer todavía, lo miraba detenidamente mientras pasaba muchas horas recogida en oración. Al jugar con otras niñas, buscaba alguna manera de encaminarse hacia la capilla. Cuando la encontraba cerrada, besaba la puerta, la cerradura y las paredes, puesto que, como decía, Dios está reposando dentro. Antes de cumplir 10 años, perdió a su madre, la reina Gertrudis. En la misma época falleció también su protector, el duque Hermann, su futuro suegro, que la quería como a una hija precisamente por su piedad llena de candor e inocencia. Isabel, a los 15 años, fue dada en matrimonio por su padre, el rey de Hungría, al príncipe Luis VI de Turingia. El matrimonio tuvo 3 hijos. Se amaban tan intensamente que ella llegó a exclamar un día: Dios mío, si a mi esposo lo amo tantísimo, ¿cuánto más debería amarte a ti? Su esposo aceptaba de buen modo las santas exageraciones que Isabel tenía en repartir a los pobres cuanto encontraba en la casa. Él respondía a los que criticaban: cuanto más demos nosotros a los pobres, más nos dará Dios a nosotros. Cuando apenas Isabel tenía 20 años y con su hijo menor recién nacido, su esposo, un cruzado, murió en un viaje a defender Tierra Santa. Isabel casi se desespera al oír la noticia, pero luego se resignó y aceptó la voluntad de Dios. Rechazó varias ofertas de matrimonio y se decidió entonces a vivir en la pobreza y dedicarse al servicio de los más pobres y desamparados. El sucesor de su marido la desterró del castillo y tuvo que huir con sus 3 hijos, desprovistos de toda ayuda material. Ella, que cada día daba de comer a 900 pobres en el castillo, ahora no tenía quien le diera para el desayuno, pero confiaba totalmente en Dios y sabía que nunca la abandonaría ni a sus hijos. Finalmente, algunos familiares la recibieron en su casa y más tarde el rey de Hungría consiguió que le devolvieran los bienes que le pertenecían como viuda y con ellos construyó un gran hospital para pobres y ayudó a muchas familias necesitadas. Un Viernes Santo, después de la ceremonia, cuando ya habían desvestido los altares en la iglesia, se arrodilló ante uno y delante de varios religiosos hizo votos de renuncia de todos sus bienes y voto de pobreza, como San Francisco de Asís, y consagró su vida al servicio de los más pobres y desamparados. Cambió sus vestidos de princesa por un simple hábito de hermana franciscana, de tela burda y ordinaria, y los últimos 4 años de su vida, de los 20 hasta los 24, se dedicó a atender a los pobres enfermos del hospital que había fundado. Se propuso recorrer calles y campos pidiendo limosna para sus pobres y vestía como a las mujeres más pobres del campo. Vivía en una humilde choza junto al hospital, tejía y hasta pescaba, con tal de obtener con qué comprarles medicinas a los enfermos. Tenía un director espiritual que para ayudarla en su camino a la santidad la trataba duramente. Ella exclamaba: Dios mío, si a este sacerdote le tengo tanto temor, ¿cuánto más te debería temer a ti, si desobedezco tus mandamientos? Un día, cuando todavía era princesa, fue al templo vestida con los más exquisitos lujos, pero al ver una imagen de Jesús crucificado pensó: Jesús en la cruz despojado de todo y coronado de espinas, y yo con corona de oro y vestidos de lujos. Nunca más volvió con vestidos lujosos al templo de Dios. Una vez encontró un leproso abandonado en el camino y no tenía otro sitio en donde colocarlo por el momento. Lo acostó en la cama de su marido, que estaba ausente. Llegó inesperadamente y le contaron el caso. Se fue furioso a regañarla, pero al llegar a la habitación vio en su cama no un leproso, sino un hermoso crucifijo ensangrentado. Recordó entonces que Jesús premia nuestros actos de caridad para con los pobres como hechos a Él mismo. El pueblo la llamaba la Mamacita Buena. Unos sacerdotes de aquella época escribió: afirmo delante de Dios que raramente he visto una mujer de una actividad tan intensa.
unida a una vida de oración y de contemplación tan elevada. Muchos religiosos franciscanos que le dirigían en su vida de total pobreza afirmaban que varias veces cuando ella regresaba de sus horas de oración la vieron rodeada de resplandores y que sus ojos brillaban como luces muy resplandecientes. El mismo emperador Federico II afirmó: la venerable Isabel, tan amada de Dios, iluminó las tinieblas de este mundo como una estrella luminosa en la noche oscura. Cuando apenas cumplía 24 años, el 17 de noviembre del año 1231, pasó de esta vida a la eternidad. A sus funerales asistieron el emperador Federico II y una multitud tan grande, formada por gentes de diversos países y de todas las clases sociales, que los asistentes decían que no se había visto ni quizá se volvería a ver en Alemania un entierro tan concurrido y fervoroso como el de Isabel de Hungría, la patrona de los pobres. El mismo día de la muerte de la santa, a un hermano luego se le destrozó un brazo en un accidente y estaba en cama sufriendo terribles dolores. De pronto vio aparecer a Isabel en su habitación, vestida con trajes hermosísimos. Él le dijo: Señora, usted que siempre ha vestido trajes tan pobres, ¿por qué ahora tan hermosamente vestida? Y ella sonrió y le dijo: es que voy para la gloria, acabo de morir para la tierra. Estire su brazo que ya ha quedado curado. El paciente estiró el brazo que tenía totalmente destrozado y la curación fue completa e instantánea. 2 días después de su entierro, llegó al sepulcro de la santa un monje cisterciense, el cual desde hacía varios años sufría un terrible dolor de corazón y ningún médico había logrado aliviarle de su dolencia. Se arrodilló por un buen rato a rezar junto a la tumba de la santa. De un momento a otro quedó completamente curado de su dolor y de su enfermedad. Estos milagros y muchos más movieron al sumo pontífice a declararla santa, cuando apenas habían pasado 4 años de su muerte. Santa Isabel de Hungría es la patrona de la Arquidiócesis de Bogotá. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. También te invitamos a que nos sigas en Instagram como Madre Bendita para que mires todos nuestros artículos religiosos. Muchas gracias.